Tenemos la costumbre como iglesia de predicar libros enteros de la Biblia, versículo por versículo, o por lo menos grandes partes, grandes bloques de libros bíblicos. Y estamos en una serie, llamamos esto de series, ¿no? Una serie de predicación en la última parte del libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, que se llama Redención en las tierras del Egipto, el Evangelio según la vida de José. Y hoy nos toca la primera parte del capítulo 41. Entonces, si tú tienes tu Biblia y puedes abrir, o tú tienes tu móvil y puedes conectar en la app de la Biblia, tú vas a abrir en la primera parte del capítulo 41. El tema de nuestra predicación de hoy será, como podéis ver ahí en el próximo, ¿no? ¿Quién como tú entre los dioses, oh Señor? La grandeza de Dios y la debilidad de los falsos dioses. ¿Quién como tú entre los dioses, oh Señor? La grandeza de Dios y la debilidad de los falsos dioses. Vamos a orar al Señor. Padre, te doy gracias por la oportunidad que tengo de compartir tu palabra una vez más. Qué santo privilegio, Señor, estar aquí ante tu pueblo, de alguna manera intentando instruirlos según tu santa palabra. Pero reconozco, Señor, mis debilidades y mis incapacidades de hacerlo. No tengo la capacidad de llegar al corazón del hombre, no tengo la capacidad de convencer al hombre de su pecado, justicia y juicio. No tengo la capacidad de llevar a nadie a la fe en Jesucristo. Pero la buena noticia del Evangelio es que al predicar tu palabra, yo estoy con el Señor mismo trabajando en nuestro medio. Tu Espíritu está aquí, el Señor está aquí con nosotros. Y te pido, Señor, que tu Espíritu Santo hable, edifique, trabaje, cambie, transforme, salve. Que tu Espíritu, Señor, aplique esta palabra al corazón de tu iglesia reunida aquí en esta mañana. En nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, a lo largo de la predicación yo voy a estar leyendo del verso 1 hasta el verso 36, pero yo voy a hacerlo a medida en que voy caminando a lo largo de la predicación. Entonces mantenga tu Biblia abierta, yo voy a tener una palabra de introducción y ya volveremos al texto. Yo me acuerdo que cuando era niño a mí me encantaba la historia del Egipto, ¿no? Allí en Brasil teníamos unas revistas que venían algunas historias de momias, estas cosas, y yo me acuerdo que venían hasta pequeñas efigies, ¿no? De los faraones y de todo esto, y a mí me encantaba. Y es interesante que cuando pensamos en culturas antiguas, como por ejemplo la egipcia, la mesopotámica o la babilónica, todas las tres presentes en el Antiguo Testamento, luego nos viene a la cabeza imágenes de muchos dioses distintos, ¿no? Eran culturas extremadamente religiosas, eran culturas extremadamente politeístas. La verdad, la historia de Israel es como si fuera algo singular en medio a varias culturas de pueblos politeístas. Cuando estudiamos hasta en la escuela, ¿no? Vemos que el judaísmo tenía el monoteísmo, la adoración de un único Dios, en comparación con una multitud de naciones que adoraban la diversidad de dioses, como sabemos. Y es muy interesante que esto es perceptible, esto es posible de presenciar hasta hoy en día. Por ejemplo, si tú caminas en un museo de historia antigua, como lo que tenemos aquí cerca en Mérida, tú vas a ver en los murales, en las cosas, figuras, imágenes de aquellos dioses que aquellos pueblos comprendían como siendo sus divinidades. El Egipto, la nación de trasfondo de nuestra narrativa, era como estas naciones extremadamente religiosa. La religión de los egipcios no era tan solo particular de un día de la semana o mismo de una parte de la vida, pero era algo que hacía parte de todos los aspectos de la vida, social, económica, laboral, familiar. Todo tenía que ver con expresiones de su religiosidad. Y ahora pensando en nuestro tiempo, vemos que el hombre moderno o el hombre postmoderno se enorgullece de haber superado este periodo de debilidad e ignorancia religiosa, ¿no? Es muy común hoy en día ver personas que se enorgullecen de no creer en nada
y de ver este no creer en nada como un aspecto de superioridad intelectual. Vemos esto a menudo, si tú has tenido la oportunidad de pasar, en especial en círculos de academia, de universidad, lo que sea, si el hombre se enorgullece y la discusión o la verdad, la argumentación es siempre una, ¿no? El hombre en el pasado no tenía la ciencia, no tenía el conocimiento. Al tener el conocimiento, el hombre pasó y paró de llamar cosas que son naturales de dioses para comprender que son fenómenos, lo que sea, naturales y normales, ¿no? En este sentido, el hombre posmoderno va a decir que dejó de ser el hombre de la fe y pasó a ser el hombre de la ciencia. No obstante, el hombre posmoderno se equivoca en muchos sentidos en relación a su argumentación. Ellos se olvidan que el hombre es, por naturaleza, un hombre religioso. Los reformadores del siglo XVI van a decir esto claramente. Por ejemplo, Juan Calvino dijo así: y puesto que desde el principio del mundo no haya habido región, ciudad, familia, que no haya podido pasar sin religión, en esto se ve que todo el género humano confiesa tácitamente que hay un sentido de Dios esculpido en el corazón de los hombres. Todo hombre, mujer, niño, mayor en la tierra es un adorador y anhela adorar algo o alguien. En este momento tú puedes estar pensando: mira, sí, pastor, yo no creo en esto, porque yo tengo amigos ateos o yo mismo soy ateo, yo no creo en Dios. De hecho, bien sabemos que existen una gran cantidad de personas que no creen en Dios. Sin embargo, la cuestión no es tanto lo que dicen, sino cómo viven. En nuestra cultura los dioses han cambiado de ropa, de faz, de sentido, pero están ahí todavía. Y de alguna manera el hombre posmoderno sigue siendo un hombre religioso, aunque no se arrodille más ante una imagen esculpida con las manos. Sin embargo, su corazón continúa anhelando y buscando en cosas de este mundo algo que solo puede encontrar en Dios. Para dejar esto un poquito más claro, me gustaría leer una cita que es un poquitín más largo, pero creo que es importante, de un autor ahora sí contemporáneo, un pastor presbiteriano estadounidense llamado Tim Keller. Escribió un libro llamado Dioses que fallan, y él dijo así: nuestra sociedad contemporánea en su esencia no es distinta de las antiguas. Cada cultura está dominada por su conjunto de ídolos. Cada una tiene sus sacerdotes, sus tótems, sus rituales. Cada una tiene sus santuarios, aunque sean complejos de oficinas, spas, gimnasios, estudios o estadios, donde hay que presentar sacrificios para obtener las bendiciones de la buena vida y eludir las catástrofes. ¿Qué son los dioses de la belleza, el poder, el dinero, el éxito, sino aquellas mismas cosas que han asumido unas proporciones míticas en nuestra vida individuales y en nuestra sociedad? Mira ahora, es posible que no nos arrodillemos físicamente ante una estatua de Afrodita, la diosa del amor de los griegos, ¿no? Pero hoy en día muchas jóvenes que caen en depresiones y en trastornos alimentarios porque sienten una preocupación demasiada con su imagen física, están se arrodillando a un falso dios llamado belleza, imagen, amor, ¿no? Seguramente no encendemos incienso para Artemisa, la diosa de la fortuna de los griegos. Sin embargo, cuando el dinero y la carrera profesional alcanzan dimensiones cósmicas, realizamos hasta una especie de sacrificio de niños, olvidando a la familia y a la comunidad para alcanzar un estrato empresarial superior y obtener más dinero y más prestigio. Los dioses de nuestro tiempo tienen otro nombre, que él dice y llama a algunos: belleza, poder, dinero, sexo, éxito, fama. Están más presentes en nuestra sociedad de lo que podemos imaginar. Por detrás de una cultura dicha atea existe, la verdad, es un panteón de dioses siendo adorado desenfrenadamente por miles de millones de personas todos los días. Hoy estudiaremos la parte inicial del capítulo 41 de Génesis, donde veremos
el Dios de Abraham, Isaac, Jacob, siendo confrontando los falsos dioses del Egipto. Y de alguna manera buscaremos traer esta misma implicación de confronto del Dios de la Escritura con los falsos dioses que tenemos hoy en día. El contexto del capítulo 41, si tú estás acompañando la serie ya será más fácil, pero para aquellos que han llegado por aquí ahora, para que podamos comprender bien. El capítulo 41 va a hablar de un momento importante de la vida de José, cuando él va a salir del cárcel para tener una conversación ante el faraón. Pero ¿cómo José llegó allí? La historia de José, la verdad, que empieza muchos años antes en la tierra de Canaán, en la tierra de su padre Jacob. Él es enviado entonces a llamar a sus hermanos y a ver cómo sus hermanos estaban pastoreando el rebaño de su papá en las tierras de Siquén. No obstante, sus hermanos, por celos de él, ¿qué le hacen? Le venden como esclavo a los midianitas, que por su vez le vienen esclavo al Egipto. Entonces José es vendido por sus hermanos y llega al Egipto y pasa a servir en la casa de un hombre llamado Potifar. Un hombre que era oficial de la guardia del faraón, un hombre que era responsable por cuidar de la cárcel de los prisioneros reales. Entonces José se queda en su casa por un periodo largo, empieza a prosperar, ser un buen trabajador. No obstante, la mujer de su señor se fija en él e intenta tener relaciones con él. José, no obstante, siendo un hombre fiel a Dios, la rechaza y por esto es puesto en la cárcel injustamente. Y José entonces está en la cárcel de los prisioneros reales. Allí pasa 10 años casi en esta cárcel. Pero después de muchos años llega allí un copero y un panadero, los jefes de los coperos y el jefe de los panaderos reales. Estos dos hombres tienen sueños allí en la cárcel que nadie puede interpretar. No obstante, José los interpreta y de alguna manera pide que el copero, aquel que según la interpretación de José iba a ser restituido a su oficio y iba a servir en la mesa de Faraón en pocos días, se acordase de él para que le hiciese mención de su nombre ante Faraón para que le sacara de la cárcel. No obstante, pasa lo que José dijo que iba a pasar, pero el hombre se olvida de él. Y la verdad, esta es la última frase del capítulo anterior, si tú puedes mirar en tu Biblia. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Entonces, en este contexto, me gustaría hablar de 2 puntos a lo largo de estos 36 versículos iniciales del capítulo 41. El primer de ellos es la debilidad de todos los que falsamente se presumen Dios. Vamos a leer del verso 1 al verso 14, al verso 13. Aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río y que del río subían 7 vagas, hermosas a la vista y muy gordas, y pacían en el prado. Y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto, enjutas de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río. Y que las vacas de feo aspecto, enjutas de carne, devoraban las 7 vacas hermosas y muy gordas. Y despertó Faraón. Se durmió de nuevo y soñó la segunda vez, que 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña, y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas del viento solano, y las 7 espigas menudas devoraban las 7 espigas gruesas y llenas. Y despertó Faraón, y he aquí que era sueño. Sucedió que por la mañana estaba agitado en su espíritu, y envió y hizo llamar a todos los magos del Egipto y a todos sus sabios. Y les contó a Faraón sus sueños, mas no había quien lo pudiese interpretar a Faraón. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo: me acuerdo hoy de mis faltas, cuando Faraón se enojó contra sus siervos,
Nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche, y cada sueño tenía su propio significado. Y estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos, y él nos interpretó nuestros sueños, y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él nos los interpretó, así fue. Yo fui restablecido en mi puesto, y el otro fue colgado. Mis hermanos, nuestro capítulo de hoy empieza con un registro temporal importante. 2 años se habían pasado desde el día en que José había dicho que el copero sería restituido a su función. Imaginemos nosotros cómo estaba el corazón de José, esperando y anhelando que aquel hombre hablase algo sobre él a Faraón y que él fuera puesto en libertad de aquella cárcel. Nosotros sabemos la historia completa. Recordemos que José no sabía la historia completa. Debemos pensar como José para comprender el texto. Pero es interesante que, aunque en castellano no deje claro, pero el texto en hebreo pone de alguna manera una especificidad muy clara, 2 años enteros, va a decir el texto hebreo, lo que da idea de un tiempo completo, un momento específico, dejando claro que aunque para José el tiempo pareciera olvidado, al azar, lo que sea, para Dios no era. Dios era aquel que estaba en el control de la vida de José, aún en medio de la cárcel, aún en medio de los problemas. No pasó un día más o un día menos de aquel día determinado por Dios para que algo pasase en la vida de José. Y entonces el Señor de todo el universo hace con que el faraón, el rey del Egipto, tuviese 2 sueños en una sola noche. Sueños de alguna manera un poquito raros. Pero para que comprendamos mejor y más profundamente el texto, debemos recordar algunos aspectos. El libro de Génesis y la verdad, todos los 5 primeros libros de la Biblia fueron escritos por Moisés en algún momento después de la salida del Egipto y la entrada en la tierra de la promesa. Algo en estos 40 años que el pueblo de Dios se quedó en el desierto. Y esto es importante porque quiere decir que los lectores originales de estas palabras habían vivido generación tras generación 400 años en el Egipto. ¿Qué quiere decir? Que ellos conocían el Egipto, la cultura egipcia, los dioses egipcios. Ellos conocían bien lo que se está hablando aquí, mejor que cualquier académico de nuestros días. ¿Por qué? Porque ellos vivieron aquel periodo. Nosotros no conocemos, algunas cosas son raras, ¿no? Pero ellos conocían. Y de alguna manera, para saber cómo este texto fue leído en su sentido original, debemos llevar en cuenta estos aspectos. Y por lo menos algunos aquí hoy son importantes. El primer de ellos es que todo hebreo saliendo del Egipto sabía una cosa que nosotros debemos saber. Que Faraón era para un egipcio un dios. Faraón era para un egipcio la encarnación del dios Horus. Para un egipcio, lo que estaba allí no era un hombre tan solo. Lo que estaba allí era la encarnación del dios Horus. Un dios caminante, un dios que caminaba. Era para un egipcio la manifestación más clara de su religiosidad. Faraón era el nudo que sostenía toda la religiosidad del Egipto. José sabía de esto cuando fue llamado ante Faraón. Los hebreos que salieron del Egipto, que leyeron estas palabras por primera vez, sabían de esto. Estamos hablando entonces de un falso Dios, allí muy fuerte, muy claro, y un Dios falso, pero un hombre poderoso. Porque de alguna manera aquel hombre tenía el derecho, la autoridad de quitar la vida, de salvar la vida, de hacer la vida de los judíos, por ejemplo, un caos, o salvarles, humanamente hablando. Otro aspecto importante aquí es la comprensión del río Nilo, ¿no?
Es muy interesante que el Nilo, la palabra Nilo, no llega ni a aparecer en todo el Antiguo Testamento, pero aparece el río. Y cuando se habla el río, en el singular siempre habla de este río Nilo. El río Nilo era importantísimo para los egipcios. Un escritor posterior llamado Heródoto, ¿no? El historiador griego, va a llamar el Egipto de la dádiva del Nilo. Es decir, el Nilo era aquel quien sostenía el Egipto. ¿Y por qué esto es importante? Esto es importante porque un egipcio comprendía que el Nilo era un dios. Y en especial cuando el río se henchía un montón y tenía, ¿no?, el agua que venía sobre las planicies y de ahí venía la fertilidad. Por esto que esta región del mundo era conocido como el creciente fértil, ¿no? Porque estaba entre los ríos y era una zona de mucho plantío, de mucho regadío, ¿no? Estamos aquí en Don Benito, en una zona que no es naturalmente de regadío. ¿Qué se pasa? Se hicieron conductos, ¿no?, para que llegase el agua en las plantaciones y así pudiéramos tener una cultura de regadío. Pero imaginaos que el Guadiana, que pasa aquí cerquita, una vez al año, si tuviera tanta agua, que venía toda esta zona de Don Benito, Villanueva, y todo se llenase de agua y las tierras se quedasen muy listas para el plantío. Era lo que pasaba con el Egipto. Con esto en mente, mis hermanos, debemos ahora volver al texto y comprender algunas cosas. Primero, la debilidad de los falsos dioses. ¿Por qué? Primeramente, nosotros vemos un dios, entre comillas, Faraón, que de acuerdo con el verso 8, se queda agitado en su espíritu porque no tenía la capacidad ni de entender sus propios sueños. Tenemos aquí la claridad de la incapacidad de Faraón, hasta mismo de saber sencillamente lo que significan sus propios sueños. La debilidad de Faraón es evidente para cualquier lector del texto. Un hebreo que estaba leyendo el texto sabe que su Dios es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios creador de los cielos y de la tierra, el Dios que tiene toda la autoridad. Y al mirar a Faraón, el falso Dios de los egipcios, mira el texto y dice, mira, él no tenía la capacidad ni mismo de saber sus propios sueños. Era un Dios débil, pero no solo esto, le servía una religiosidad también débil. Porque el texto dice que aquel hombre se despierta por la mañana con el corazón afligido y entonces ordena que todos los magos y sabios del Egipto viniesen ante él para interpretar su sueño. ¿Y qué pasa? El texto dice, mas no había quien los pudiese interpretar a Faraón. Y aquí tenemos una cosa interesante. Primero, la palabra magos en hebreo es una palabra cogida del egipcio antiguo, lo que hace con que el texto sea muy fiable. No existe esta palabra en el original. Magos es una palabra que es como si fuera hacer algo, por ejemplo, que hacemos con el inglés para el castellano, ¿no? ¿Cómo llamamos a la red de internet que tenemos sin hilo, ¿no?, en nuestras casas? ¿Cómo llamamos? Wi-Fi, ¿no? Wi-Fi. Pero Wi-Fi, la verdad, es una palabra en inglés, que la verdad Wi-Fi, y es una adaptación de esta palabra al castellano, ¿no? Lo mismo pasa con la palabra magos aquí. Es una adaptación de una palabra egipcia que significaban los sacerdotes que eran específicamente calificados para adivinanzas, para magia, para este tipo de cosas. Y estos hombres son incapaces de saber lo que estaba pasando. Y también son llamados los sabios. La palabra sabios ya es un poquitín distinto. Los sabios tenían que ver con los hombres de ciencia de aquel entonces, los hombres de conocimiento de aquellos entonces, los hombres que tenían los libros, los papiros en aquel contexto, los hombres que pertenecían a la observación de los astros, de la ciencia. Y estos hombres son incapaces de reconocer, de interpretar el texto, el sueño de Faraón. Y es en este contexto que el copero se recuerda de José.
Mira, yo estaba en el cárcel y tenía un joven hebreo que interpretó mis sueños. Antes de llegar en este momento, todavía en esta primera parte, me gustaría algunas implicaciones para nosotros hoy en día como pueblo de Dios. Primeramente, mis hermanos, la debilidad de los falsos dioses egipcios también pueden ser percibida en todos los falsos dioses de nuestra sociedad. ¿Cuántos de nosotros ya no hemos oído historias de hombres adinerados que se han suicidado porque no tenían felicidad? ¿Cuántos ya no oímos de modelos internacionales que se sienten feas y se quedan anorexas, no comen porque se ven gordas? ¿Cuántos de nosotros ya no vimos hombres llenos de poder y fama destruyesen sus vidas porque no se sentían completos? Aprendemos por medio de estos ejemplos mucho acerca de la incapacidad de los falsos dioses de nuestra generación de satisfacer el corazón humano. Yo te digo con mucha claridad, el falso dios del dinero, del sexo, del poder, del éxito, de la fama, no puede satisfacer un corazón hecho para la eternidad. Solo algo eterno es capaz de satisfacer algo eterno. Por esto que vemos historias día tras día y vemos como hombres y mujeres destruyen sus vidas. ¿Cuántos de nosotros ya no conocemos personas que decían así: mira, cuando tenga este empleo, yo me quedaré contento, voy a aprovechar, voy a disfrutar de mi vida, de mi familia? ¿Qué pasa cuando llega el tan soñado empleo? Se satisface, ¿no? Busca otro más, otro más, otro más. ¿Cuántos hombres y mujeres ya que conocemos o mismo nos sentimos así, han dicho: mira, pero cuando yo tenga mi familia, cuando yo me case, yo me sentiré completa? ¿Y qué pasa? Se casa, tiene hijos y no se siente completa. Los falsos dioses de la posmodernidad son débiles. No solo sus dioses, sino que también su religión también lo es. En el caso del Egipto, los magos y los sabios nada podían hacer. Y por ejemplo, solo para dar un ejemplo, el conocimiento, el sacerdote del falso dios de la ciencia, es incapaz de solucionar el problema existencial de la humanidad. La ciencia puede explicar muy bien quién soy yo físicamente, pero la ciencia no puede dar una explicación de por qué yo estoy aquí. No puede. Y la misma ciencia reconoce esto. Desde el punto de vista material, yo soy un amontonado de células de materia aquí. Y la ciencia puede decir todo, cómo funciona, cómo no funciona, por qué va para aquí, por qué va para allí. Pero cuando llega el momento de decir por qué yo estoy aquí, ella se calla. ¿Cuál es la razón por la cual yo existo? Por esto que de alguna manera la filosofía, por ejemplo, que se relaciona con estas preguntas, choca muchas veces con la misma ciencia, ¿no? Aunque sean dos ciencias de nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque una cosa es describir las cosas como funcionan desde el punto de vista de la materia. Otra cosa es pensar las razones por las cuales estas cosas existen como existen. Mis hermanos, el hombre no puede ser saciado por ninguna de estas cosas, porque el hombre fue hecho para la eternidad. En su corazón, aunque embrutecido por el pecado, todavía pulsa lo que los teólogos antiguos hablaban, el desiderium eternitatis, un deseo, un anhelo por la eternidad, que nada puede satisfacer sino el mismo Dios. Esto explica por qué hombres y mujeres sencillos, esto es muy interesante, porque hombres y mujeres sencillos
hombres sin estudio, sin dinero, sin poder, sin fama, hombres que a los ojos del mundo no son nada, pero hombres y mujeres que se sienten plenos sin tener nada de este mundo. Al contrario de los hombres y mujeres que tienen todo de este mundo y se sienten completamente incompletos en sus corazones. Mis hermanos, estos hombres y mujeres sencillos han bebido del agua y han comido del pan vivo. Y por esto no tienen ni sed ni hambre. La eternidad ya fue por medio de la fe implementada en sus corazones. Las cosas de este mundo no van a satisfacer tu corazón. No van. Solo Dios va a satisfacer tu corazón. Por esto que llegamos a la segunda parte y la última del texto. La autoridad y la grandeza de Dios. El verso 14 dice así: Entonces Faraón envió y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel. Y se afeitó, mudó sus vestidos y vino a Faraón. Y dijo Faraón a José: Yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Me he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón diciendo: No está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Mis hermanos, este versículo es el momento del cambio en la vida de José. José está en la cárcel. No sabe lo que está pasando en el palacio. No sabe que Faraón ha tenido un sueño. No sabe que el copero justo este día había dicho a él: mira, tiene un joven hebreo que hizo conmigo lo que nadie de tus sabios y magos puede hacerlo. Y entonces Faraón ordena que José salga del cárcel. Esto es tan importante que uno de los dos textos bíblicos fuera de Génesis que habla de José es el texto del Salmo 105, que dice así: Envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos. En la cárcel fue puesta su persona, hasta la hora que se cumplió su palabra. Y dicho de Jehová le probó. Envió el rey y le soltó. El Señor de los pueblos le dejó ir libre. Y entonces José se afeita, cambia sus vestidos. Esto no es tan solo porque José estaba feo allí tirado en el cárcel, mas esto es porque los egipcios, hasta cuando tuve la película, las cosas, ¿no? Ellos tenían la cabeza raspada, no tenían pelo en la cabeza y tenían los vestidos blancos, ¿no? Y para ser presentado ante Faraón, José tenía que cambiar sus vestidos. Probablemente allí en la cárcel él andaba como un hebreo, ¿no? Tenía su túnica, su barba larga y todo normal. Entonces José le dan, vamos a decir así, un cambio visual en José y pone José allí. Y José sabía que estaba yendo a encontrarse con alguien que decía ser el Dios del Egipto. El nudo que sostenía toda la religiosidad de este pueblo. José sabía que lo que estaba pasando allí no era un encuentro entre un joven hebreo saliendo de la cárcel y un rey que podía liberarlo. No, lo que estaba pasando allí era un encuentro, un confronto de cosmovisiones, de dioses, de la falsa religión del Egipto y de la verdadera religión de Abraham, Isaac y Jacob, del Dios de las Escrituras. Y José entonces llega ante Faraón y Faraón muy sabiamente le hace una tentacioncilla. Mira, eres tú aquel que sabe interpretar los sueños. De todos los del imperio nadie sabe, pero tú eres aquel que dicen que sabe interpretar los sueños. Mis hermanos, muchos de nosotros iban a caer en el canto de la sirena. Mira, eres tú. ¿Y quién está hablando? Es el hombre. ¿Quién está hablando conmigo ahora? Es Filipe VI. Él está diciendo que yo soy el hombre. Mira. Y si él está diciendo es porque yo soy el hombre. Pero José sabe que no es esto. Y José dice entonces a Faraón:
Mira, José dice a Faraón, aquel Dios, entre comillas, encarnado, que estaba ante su faz, aquel hombre que podía matarle con una sola palabra. José dice a aquel hombre así: no está en mí. El verso 16. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Mis hermanos, debemos recordar, como siervos del Señor, que cuando somos usados por el Señor, lo somos por su gracia y misericordia, no por méritos nuestros. No está en nosotros. Yo tengo la plena seguridad de este hecho. Mis hermanos, ¿quién haría con que tú estuvieras sentado, oyendo 40, 50 minutos, porque este pastor predica mucho, hablando con un acentillo que yo sé que no es de aquí, con una palabra que algunas veces cambia el artículo, pone la donde no es la, pone lo donde no es lo, y que hace con que tú te quedes aquí? No soy yo. No soy yo. Yo no tengo esta capacidad, yo sé de este hecho, claramente. No está en mí. Está en el Señor. José sabía este hecho. Y mira qué declaración fuerte. Dios es quien hará Faraón, falso Dios, con que tú sepas lo que tú deseas saber. Y entonces, mis hermanos, el texto va a decir que Faraón entonces empieza a repetir sus sueños, ¿vale? Yo voy a saltar del verso hasta el verso 25, porque es justo una repetición de lo que había anteriormente. Es contado el sueño. ¿Qué decía el sueño? 7 vacas gordas salen ¿de dónde? No de cualquier sitio. Salen del río. Recordemos que el río era el Nilo. Y el Nilo era para el egipcio, ¿qué? Un dios. Y tenemos entonces el falso dios Nilo enviando 7 vacas gordas. Después de un tiempo, 7 vacas feas, delgadas, famélicas. ¿Y qué pasa? Las 7 vacas feas, delgadas y famélicas comen las 7 vacas gordas. Y después Faraón ve la verdad y Faraón comprende que es el mismo sueño, aunque él se había despertado en el medio. 7 espigas que salen de una sola caña. ¿Qué indica esto? Prosperidad, abundancia. Y después 7 espigas malitas, feitas, delgaditas. ¿Qué pasa? Que las 7 segundas comen las primeras. Y entonces José, guiado por el Señor, declara claramente este hecho, que las 7 vacas gordas serían 7 años de abundancia que el Egipto iba a tener, y que las 7 vacas magras, delgadas, feas, eran 7 años de hambruna que el Egipto iba a tener, y que Dios estaba dando a Faraón la oportunidad de proveer para el día malo, proveer para el día de la hambruna, alimento para su pueblo y de alguna manera para los pueblos de alrededor. Aquí ya tenemos otro confronto claro de dioses, de Dios verdadero y del falso Dios. ¿Por qué? Porque claramente el texto deja claro que ¿quién controla el Nilo? Dios. El Dios de Abraham, Isaac y Jacob es quien hace con que el Nilo dé 7 años de abundancia y después haga con que el Nilo haga y dé 7 años de hambruna. Son las manos de Dios, son las manos del Señor. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. El verso 25, mira el verso 25. Dice así: entonces respondió José a Faraón, el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Esta frase sencilla destruye la falsa religiosidad de los egipcios. Primero, porque muestra
que el Dios verdadero es aquel que dio un sueño al falso Dios de los egipcios, a Faraón, y porque muestra que es el Dios de Abraham, Isaac, Jacob, José, nuestro Dios, aquel que hará con que el Nilo, el falso Dios de los egipcios, dé 7 años de abundancia y después 7 años de hambruna. Mis hermanos, esto es muy claro, esto es muy claro. Dios controla la situación. ¿Y cuál era el propósito? Mira ahora el verso 33. Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra del Egipto. Haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país, y quinte la tierra del Egipto en los 7 años de abundancia, y junte toda la provisión de estos buenos años que vienen, y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades, y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito para el país, para que los 7 años de hambre que habrá en la tierra del Egipto y el país no perecerá de hambre. Tenemos aquí algunas lecciones que, aunque son secundarias, vale, son de alguna manera importantes. Tenemos aquí la lección que tenemos que proveer para el día malo. Muy sencillamente, si gastamos más de lo que ganamos, ¿qué va a pasar? Se va a acabar. Vamos a tener deudas. ¿Y qué hace Faraón aquí? ¿Qué hace José, Dios, por medio de José? Faraón, tú tienes que proveer gobernadores, proveer hombres prudentes y sabios para organizar la casa, para comer y cosechar estos 7 años de abundancia, pero también guardar, reservar de los 7 años de la abundancia para los 7 años de hambruna. Tenemos sí claras lecciones aquí acerca de mayordomía cristiana, cómo llevamos nuestra vida financiera, por ejemplo. Si tú estás en la cumbre, que acuerde que alguna vez viene el bache, viene el bajón. Entonces aquí tú tienes que proveer para el día malo. Pero provee con el corazón generoso. No provee solo para ti mismo. Es que es muy interesante. El Egipto iba a ser el supermercado del mundo antiguo en 7 años de hambruna. Más adelante vamos a ver que Jacob está en Canaán, hambruna, hambre, famélicos. Y Jacob dice así: he oído que tiene comida, tiene alimento, ¿dónde? En el Egipto. Vete allí para comprar comida para nosotros. Por medio de este sueño, Dios estaba salvando miles y millones de egipcios paganos, pueblos de a su alrededor, pero también su pueblo, la familia de Jacob. Porque en los días malos debemos no solo haber provisto para estos días, pero también ser bendición para otros en medio de las crisis de la vida. Aprendemos esto claramente en este texto. Pues, hermanos, algunas aplicaciones, las últimas de hoy. Primeramente, mis hermanos, Dios es más grande de lo que podemos imaginar. Su poder no tiene fin. Su gobierno se extiende hasta los confines de la tierra. Ayer por la tarde, por ejemplo, además de la formación que tengo en teología, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de ir a la universidad y hacer un curso un grado de relación internacional. Y a mí me gusta este tema de los gobiernos, países, estas cosas, todo, ¿no? Y estamos teniendo una situación muy complicada aquí en la Europa del Este, ¿no? En el caso de Ucrania, Rusia y todo esto. Y ayer por la tarde de la noche aquí en España, los 2 grandes hombres poderosos del mundo, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el presidente de Rusia, Putin, estaban llamándose por teléfono por más de 1 hora. Y la verdad es que sabemos que de una manera humana, casi que la historia nuestra aquí en España depende de llamadas por teléfono como estas, por ejemplo. Pero debemos saber que existe un rey por encima de los poderosos de esta tierra. Solo pasa lo que Dios quiere que pase. Porque Dios es el Señor
no solo de Canaán y de la familia de Jacob. Dios también es el Señor de Faraón y del Egipto. Es cierto que en un sentido de comunión, de pacto, de relacionamiento, Dios es el Señor de la iglesia. No obstante, con esto no afirmamos que el mundo entero no esté bajo su expresa autoridad, ¿no? Calvino dijo que el mundo es el teatro de la gloria de Dios. Todos los gobiernos humanos, de los más tiránicos a los más democráticos, todos los habitantes de la tierra, de los que viven aislados en florestas, a los que se sientan en las oficinas de los grandes centros urbanos, empresarios, todos estos están bajo la autoridad del Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Por esto podemos afirmar sin duda, descanse en Dios. Él sabe lo que está haciendo. Él es capaz de dar sueños a Faraón para que seamos quitados del cárcel. Él es capaz de hacer lo que no tenemos ni idea. Y yo voy un poquitín más allá. Muchas veces Él ya está trabajando y no nos damos cuenta. José estaba durmiendo en la cárcel, no tenía la mínima idea de lo que estaba pasando. Pero su Dios estaba trabajando. Porque su Dios es verdadero, vivo y real. Otra cosa, mis hermanos, Dios es el único digno de nuestra adoración y devoción. Miles de millones de personas se arrodillan a diario a los falsos dioses de la posmodernidad. Ellos desean placer, dinero, fama, poder. Y con estas cosas, de hecho, buscan sentido, plenitud y existencia. Los falsos dioses de la posmodernidad solo pueden dar gotas efímeras e ilusorias de lo que prometen. Y esto a un precio muy caro. Ejemplo. Aquellos que viven buscando el falso Dios del placer sexual. Sale de una para otra, de uno para otro, día tras día, semana tras semana, intentando llenar el hueco de su corazón y no consigue. No consigue. Dios regala, no obstante, a los suyos, por gracia y no por méritos, todo lo que de hecho anhelamos. No digo que la vida será fácil, de manera ninguna, pero ella será plena. No sé cómo está tu corazón en esta mañana. No sé a qué falso Dios puede que tu rodilla esté se arrodillando en los últimos días. Pastor, yo soy creyente. Yo sé, mi hermano, pero el apóstol Juan, escribiendo su primera epístola, la última frase de primera de Juan es: hijitos, cuidaos, apartaos de los ídolos. Calvino dijo que el corazón humano es una fábrica de ídolos. Buscamos cosas para adorar, cosas para tocar. Pues yo te digo una cosa, solo en Cristo tú puedes disfrutar de plenitud, gozo, gracia y esperanza. El Evangelio te llama hoy al arrepentimiento y a la fe en Jesucristo. Por medio de la fe en Jesús, el único y verdadero Dios que se ha hecho carne, es que podemos tener un relacionamiento vivo con Dios y así disfrutar de todas las bendiciones que afluyen de su maravilloso ser. Para concluir, mis hermanos, me gustaría citar todavía un otro autor. Existe un escritor británico que a mí me encanta desde niño, C.S. Lewis, famoso por una serie de libros juveniles llamados Las Crónicas de Narnia. Después se ha vuelto películas y todo esto, ¿no? C.S. Lewis era un protestante fervoroso, la verdad, uno de los grandes apologetas del siglo pasado. Y él escribió un libro llamado Mero Cristianismo. La verdad, esto no era un libro primeramente, porque lo que está registrado en este libro son una serie de ponencias, de conferencias que la radio británica, la BBC, le invitó a hacer
para los soldados británicos que estaban en el frente en la Segunda Guerra Mundial y para también llevar en cuenta lo que estaba pasando en su propio país con las familias que se quedaron sin sus seres queridos. Él habla entonces de algo que él llama de mero cristianismo, sencillo cristianismo. Y él dice una frase muy interesante, él dice así: si encontramos en nosotros un deseo que este mundo no puede satisfacer, la explicación más probable es que fuimos hechos para otro mundo. Voy a repetir. Si encontramos en nosotros un deseo que nada en este mundo puede satisfacer, la explicación más probable es que fuimos hechos para otro mundo. Todos nosotros tenemos deseos. El hombre busca constantemente completitud, plenitud, perfección. Por esto los falsos dioses de la posmodernidad, tal como sexo, dinero, poder, fama, continúan teniendo sus feligreses en alta, hasta los días de hoy. No obstante, todo hombre sabe en el hondo de sus corazones que tales cosas no pueden traer satisfacción plena y por esto se sienten incompletos. Lewis afirmaba que si tenemos deseos incompletos, es porque de alguna manera esta era una prueba de que fuimos hechos para algo que va más allá de este mundo. Y él va a decir, fuimos hechos para Dios. Y haciendo eco de las palabras de Agustín que hemos cantado, nuestro corazón solo encontrará descanso en Dios. Aprendemos hoy, mis hermanos, las debilidades de los falsos dioses del Egipto y de los falsos dioses de la posmodernidad. Sin embargo, nos quedamos maravillados con la grandeza del Dios de Abraham, Isaac, Jacob, José, nuestro Dios. Él es aquel quien gobierna la historia, gobierna la naturaleza, levanta reyes, derriba reyes. Es a este Dios que podemos tener acceso por medio de su Hijo unigénito, Jesucristo. Que hoy mismo tú puedas confiar y descansar, te arrepentir de tus pecados y así disfrutar de una saciedad que nada ni nadie en todo el mundo puede darte. Dios te ha traído esta mañana a esta iglesia para decir, yo puedo darte saciedad que tú estás buscando en un montón de sitios, pero solo vas a encontrar en mí. Por medio de Cristo podemos beber y comer, beber el agua viva, comer el pan vivo, nunca más tener sed y nunca más tener hambre. Vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor, por la oportunidad de predicar tu palabra en esta mañana. Qué santo privilegio, Señor. Sé de mis incapacidades, pero como dijo José, no está en mí, sino en ti. Por esto te pido, Señor, trabaja con el corazón de tu pueblo. Transfórmanos, cámbianos, anímanos, exhórtanos. Salva, Señor, a aquellos que tú mismo has elegido para salvación. Trabaja en sus corazones, cambia sus vidas, anima el cansado. Da esperanza a lo que no tiene más esperanza. Padre, en nombre de Jesús, trabaje con nosotros para la gloria de tu nombre. En nombre de Jesús. Amén.